La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta. Aguadillo, 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 aguadillo. Ya la ciudadanía estamos hartos de tanta arbitrariedad y que el gobernador no hace nada. Hace rato vi unos policías viales y les dije, están parados viendo, digo, ya falta que les lleven su fruta y su para que no se vayan a deshidratar los señores. Así es. No puede ser posible que estén sumiendo a Oaxaca en este caos tan terrible. ¿Para qué está de gobernador? Si no sirve que renuncie, porque la ciudadanía va a tomar armas. Y si quieren baño de sangre, baño de sangre van a tener. Pues no puede ser posible que esto ya se siga reportando. Usted como vecino de esta colonia, ¿estaría dispuesto a incurrir hasta en las últimas Claro, ya no se puede, ya con tal de que... las mesas de diálogo desde hace años ya se terminaron. No puede ser posible que cualquiera, nada más porque se le antoja, venga a bloquear. Lo único que hacen los líderes es conseguir prebendas para ellos, pero al ciudadano no lo toman en cuenta nunca, jamás. Yo no sé mover. Alguien que sepa. Ahí viene Paco. ¿Paco no? Daniel está moviendo el otro. Ay, no, ahí va Daniel. Ahí va. Ahí está el chofer, creo, de ese, ¿no? Daniel. Mira, ¿cómo la vamos a discutir? Por favor, amigo. Y discutimos de Cuando ustedes agarran carros en la central para algo, también así vamos a hacer. Eso es lo bueno, mira. Por favor, nada más. Andamos en este rato. Por favor. Le echamos un poquito para atrás. Para acá, Paco. A este lado, dale. Dale, sí, mira, dale así. A este lado, ya. Bueno, son miles de pesos, millones de pesos, porque digo, aquí son 16,000 comerciantes que vivimos de eso y somos respetuosos de lo que ellos piden. Nada más lo único que pedimos es que se desaloje lo que es mercado de abastos, nada más. Y lo estamos haciendo de una forma pacífica, no estamos haciendo nosotros ni agredir ni quemar los camiones, simplemente le estamos pidiendo de la manera más atenta que nos desalojen aquí en el mercado de abastos. Israel Ramírez Bracamonte, soy de Lázaro Cárdenas. Gracias.